estos ministras. Me alegra igualmente oírles, escucharles y llegó el momento de compartir la palabra. También quiero saludar a todas las personas que también en los diferentes horarios van a oír esta enseñanza, van a oír esta palabra. También deseo que sea de tremenda bendición para sus vidas. Y quiero hoy hablar, hace 8 días, tocamos dos citas. Segundo libro de Crónicas 18, del 1 al 4. Primer libro de Reyes 22, del 1 al 5. Y el título fue ¿cuál era el motivo de la visita? De eso trató la semana que pasó, la enseñanza del devocional del liderazgo. Bien, el punto de esa enseñanza fue que debemos evitar ir de visita si no sabemos el propósito de esta. Bien, hablando de familiares, de amigos, etc. Bien, siempre debe haber un propósito en cada visita y ese propósito lo da Dios. De lo contrario, evitamos movernos. Hoy vamos a estudiar la cuarta parte del cuarto rey de Judá. Estamos estudiando Josafat, estamos leyendo de su vida, de su reino, Josafat. Y hoy las citas son segundo libro de Crónicas, capítulo 18, del 5 al 34. Y también vamos a analizar capítulo 19, del 1 al 3. Y también vamos a ver primer libro de Reyes 22, del 6 al 40. Sé que son muchos versos. Hoy solamente nos vamos a enfatizar en Josafat. La historia usted ya la conoce. Cuando Josafat acompaña a Acán a ir a recuperar un territorio. Y bueno, ya hemos estudiado esa historia. Solamente hoy vamos a hacer mención a donde interviene Josafat. Nada más que Josafat. Bien, entonces quiero que usted me acompañe al verso 6 de segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Verso 6 dice así: pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Recuerde que esa fue a donde quedamos la otra vez, que ahora sí hay un interés de conocer la voluntad de Dios. Y Josafat quería oír a un verdadero profeta. Él había escuchado a 400 y algo de profetas que habían dicho que sí era seguro ir a la guerra, que Dios les iba a bendecir en ese recorrido, ¿sí? Pero Josafat no se sentía como cómodo con esa respuesta de ese profeta, y él solicita un verdadero profeta de Dios. Y pues este punto representa que los verdaderos profetas se conocen, ¿bien? Se distinguen. Si usted ha servido a Dios y usted conoce a Dios, igualmente usted conoce a sus siervos. Entonces eso ya va en cada uno, en discernir, en conocer esa persona que hable de parte de Dios, si viene de parte de Dios o si no viene de parte de Dios. Y lo que Josafat estaba observando en esa reunión, a pesar que eran muchos profetas, él observaba que no estaba escuchando la voluntad de Dios. Es por eso que solicita a un verdadero profeta. Tremendo. Muy bien. Versículo 7. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Hilma. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Y resaltó esa frase: no hable así el rey del profeta. Y de este verso 7 resalto esto: tengamos mucho cuidado de cómo nos dirigimos de los siervos de Dios. A veces nosotros no podemos tener como un mismo acuerdo
con un siervo, pero eso no significa que hablemos de ellos de una manera despectiva. Debemos tener mucho cuidado a la hora de hablar de un siervo. Yo admiro mucho a esta generación que se está levantando en este hermoso tiempo y admiro mucho lo que Dios está haciendo, porque es muy lindo y es muy gratificante tratar con gente como cada uno de ustedes que son muy respetuosos a la autoridad. Bien, creo que ese respeto siempre debe estar por encima de la confianza, por encima del compañerismo, por encima de la familia. Siempre debe existir un respeto a la hora de dirigirnos a un siervo de Dios, a pesar que sea mi familia, a pesar que sea mi amigo, a pesar que yo lo conozca desde hace a veces esas cositas hacen que no nos dirijamos de la manera correcta y hablemos del siervo y aquel hombre que le sirve a Dios, valga la redundancia, ¿sí? Entonces me siento muy honrado, lo digo, lo profieso, lo siento muy honrado porque en este tiempo he visto esa honra, he visto ese respeto y no es por lo que uno es, porque uno es lo que el Señor es, sino solamente uno puede observar ese respeto que se dirige una persona a uno y uno pues admira y uno valora eso. Eso es como cuando un papá le enseña a sus hijos modales. Le dice, mira, a los mayores hay que respetarlos. Cuando usted está en la calle, si usted ve, usted no puede tirar basura. Cuando usted está en el autobús, si usted ve una persona mayor que está ahí parada o que sea mujer, usted otorga su lugar. Si yo hablo de esas cositas, de esos detalles que hoy en día lamentablemente se están perdiendo, que hoy en día se está faltando el respeto de los hijos hacia los padres, donde antes era muy importante la bendición, donde antes era muy importante el consejo de papá o mamá, donde antes eso era importante, donde había modelos, donde había clases importantes en nuestros colegios, pero hoy en día todo esto está como desapareciendo y también la manera como se habla de los siervos de Dios, de una manera muy despectiva y eso lamentablemente pues creo que eso es falta de educación que no tenía acá. Acá no tenía una educación cuando se trataba de tratar a un siervo de Dios, a un verdadero siervo de Dios. Y pues no lo trataba de la manera correcta porque como no le hablaba lo que le agradaba, como no decía lo que a él le gustaba, pues por eso no les caía tan bien. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado porque tú no puedes estar de acuerdo a cualquier siervo, pero eso no significa que hables mal o que dirijas de él de una manera que no debe ser, hablando de siervos de Dios. Bueno, muy bien. Entonces, continuemos. Josafat, en el versículo 9. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, presente con este verso, porque es el centro, es el centro de la enseñanza de hoy, este verso. Entonces dice la palabra de Dios así. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con ropas reales, en la plaza junto a la entrada de las puertas de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Mientras que buscaban al profeta Micaías, que no era de agrado de acá, no le caía como tan bien. Entonces, mientras que buscaban a Micaías, estos 400 profetas estaban delante de los dos reyes, estaban sentados ellos juntos, no en el mismo lugar, sino que estaban en el mismo lugar, uno a la derecha y otro a la izquierda, y delante de ellos están este montón de profetas, 400. Y dice que había un hombre llamado Sedequías que tomó unos cuernos de hierro y dice que profetizaba que hacía acornearás a los sirios hasta destruirlos y bueno, eso era un espectáculo. Recuerde que Josafat pidió y solicitó a un profeta porque todos los que estaban ahí a él no le generaban esa confianza o esa inspiración.
¿sí? A él no le generaba hecho. Entonces, mientras que él estaba esperando que viniese el profeta Micaías, pues los demás estaban haciendo un espectáculo. Los otros 400 estaban haciendo un espectáculo delante de los reyes. Y esa es la palabra y hoy se llama así la enseñanza. Creo que cuando usted está en un lugar y usted no se halla, creo que usted está incómodo. Y esa es la palabra de hoy, así se llama incomodidad. Él se halla incómodo. Josafat, para mi parecer, en esta enseñanza, de lo que hoy le estoy compartiendo a cada uno de ustedes, lo que el Señor me llevaba a meditar y a pensar, es que él estaba incómodo, ¿sí? Porque él sabía que esos profetas no eran de parte de Dios. Él estaba incómodo. El salmista, por ejemplo, dice que él no se sentó en silla de escarnecedores. Eso representa que David, cuando meditaba la palabra de Dios o quería hacer la voluntad de Dios, pues no se sentaba con cualquier persona. Se sentaba con personas que realmente le ayudaran, le edificaran, le instruyeran. Y David evitaba sentarse con gente que le causara incomodidad. Y eso en ese momento Josafat tenía. Josafat estaba incómodo por lo que estaba viendo, por lo que estaba observando, por lo que estaba escuchando. Y a veces nosotros, en muchas áreas, a veces pasa que estamos incómodos. A veces estamos en un lugar, observamos situaciones, observamos y escuchamos palabra y a veces nos sentimos como incómodo, como que no estamos en el lugar correcto, como que eso no viene como de parte de Dios. Y a veces llega a suceder eso a nuestras vidas también. Entonces es para que analicemos, porque yo creo que todos hemos tenido ese momento de incomodidad. Pero vamos a ver cómo Josafat sale de ese momento de incomodidad. Porque Dios quiere que salgamos de ese momento de incomodidad. Dios quiere que salgamos de todo eso que representa y hace que no conozcamos el plan y la voluntad de Dios. Y a veces, esperando ese plan o esa voluntad de Dios, va a estar la incomodidad presente. Y así estaba Josafat. Estaba ahí sentado, escuchando a esos profetas, viendo sus locuras, y estaba incómodo. Estaba incómodo esperando a Micaías. Muy bien, en el versículo 17 dice la palabra que aparece Micaías. Ya aparece Micaías. Y en el versículo 17 Micaías profetiza. Y acá le dice a Micaías, acá le dice a Josafat, perdón. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había dicho yo que no me profetiza bien sino mal? Ya Micaías había profetizado y lo que había dicho no era como muy agrato para acá y acá, pues le dice, ¿no te había dicho yo que cuando traigo a este profeta siempre me profetiza mal? Y yo observo algo, que Josafat no dice nada. Josafat se encuentra callado, no dice nada. Todavía está sentado ahí, pero no dice nada. Ya conoce Josafat que la voluntad de Dios no es ir a esa batalla, porque esa batalla es una trampa para que Israel caiga. Ya Josafat tiene entendimiento y tiene conocimiento que ese profeta que tanto estaba esperando, pues profetizó y supo lo que viene de parte de Dios. Pero Josafat no dice ni mi, ni ma, ni mu, ni dice nada, está callado. Está callado Josafat. En el versículo 28 continúa y aparece otra vez. Y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. En este versículo 28 observamos que Josafat ya sabía la voluntad de Dios. Josafat ya había escuchado el mensaje, ya sabía lo que representaba ir a ese campo de batalla. Pero a pesar que ya sabe la voluntad de Dios, a pesar que ya conoce la voluntad de Dios, a pesar que está ahí y escuchó la palabra, no dice nada. No dice nada. Está callado. Y eso es lo que yo quiero resaltar. A veces hay gente que está pasando incomodidad y no dice nada. Se quedan callados. Hay un programa de televisión, hay noticias que usted conoce y dice, no se quede callado, denuncie. Y creo que el mayor error de nosotros es quedarnos callados. A veces estamos observando cosas que no nos parecen, estamos observando cosas que de pronto no entendemos,
que de pronto nosotros no alcanzamos a dimensionar y a veces nos quedamos callados, no decimos nada. Y yo siempre le he dicho a cada uno de ustedes, en caso que de pronto hay algo que ustedes no estén de acuerdo, hay algo que de pronto ustedes no de pronto toleren, siempre que Dios me dé, y siempre le he orado a Dios para que mi corazón se pueda mantener y recibirles, ¿sí? Las puertas están abiertas. Como les hablaba en estos días, que es tan importante que nos comuniquemos. Es tan importante porque a veces, pues, si no hay una comunicación, si no expresamos lo que hay en nuestro corazón, pues vamos a terminar haciendo cosas que de pronto nos generen incomodidad y no sabemos y hacemos y vamos arrastrando cosas que de pronto van a terminar haciendo cosas que realmente no estamos queriendo hacer. Entonces siempre les he dicho a ustedes, ustedes conocen mi contacto, conocen cómo buscarme. Yo en ningún momento los bloquearé o diré no, así no es. Siempre le pediré a Dios que me dé esa sabiduría para escucharles y, bueno, como dice la palabra, discernir y tomar, ¿sí? Porque a veces uno también se puede equivocar, uno también a veces puede errar, uno también muchas veces puede tomar decisiones equívocas, y es por eso que es tan importante la comunicación. Y valoro y honro mucho cuando cada uno de ustedes intervienen, y muchas veces esas intervenciones para mí ha sido de edificación, porque han visto situaciones que yo no he visto y han corregido áreas de mi vida que de pronto yo pensaba que estaban bien. Entonces, muchas gracias igualmente, porque usted no se ha quedado callado, y si usted se ha quedado callado, pues siempre le recordaré, las puertas están abiertas siempre para que haya un diálogo, bien, pero no se encierre, no se bloquee, exprese su incomodidad, exprésela. ¿Listo? Pero exprésela a la autoridad. También les decía a ustedes que no expresen a cualquier persona. Deben expresar su incomodidad es a la persona. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña que si usted tiene algo con su hermano, no tiene que llamar al vecino y contarle lo que tiene con su hermano. La palabra de Dios dice que si usted tiene algo con su hermano, pues hable con su hermano. ¿Sí? Entonces es tan importante que nos dirigimos a la persona, ¿sí? Porque a veces generamos una bola de nieve de murmuraciones, de comentarios, de malos entendidos, y eso se crece. Y a veces uno sabe y uno dice, bueno, ¿eso de dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿Por qué estos comentarios? Pero por eso mismo, porque no expresamos lo que debemos expresar con la persona correcta. Entonces, les pido muchísimo, y es algo que he venido recalcando en estos últimos días, en estos últimos tiempos. Muchísimas gracias. Y Josafat no dice nada, y ya estoy cerrando, hasta el versículo 31 aparece nuevamente y habla. Dice en el versículo 31, cuando los capitanes de los carros vinieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y lo apartó Dios de él. Entonces, impresionante, porque en el versículo 31 dice la palabra que Josafat reaccionó. En primer libro de Reyes capítulo 22, ¿sí? Primer libro de Reyes capítulo 22, sí. Verso 31. No anoté exacto qué verso es, pero en primer libro de Reyes capítulo 22 no aparece la palabra clamar, no aparece esa palabra. Ok, ya es en el versículo 32. Versículo 32 de primer libro de Reyes capítulo 22 no aparece la palabra clamar, sino aparece la palabra gritar. Gritar. Y acá dice que clamó. ¿Y por qué clamó? Porque pues recuerde que los capitanes de los de Siria habían llegado, y el único objetivo militar que ellos tenían era matar a Acab. Como este rey estaba disfrazado, pues no estaba disfrazado, él vestía sus ropas, pues los capitanes confundieron al rey y le iban a matar, pero iban a matar al rey incorrecto. Josafat gritó, clamó a Dios, y Dios lo salvó. ¿Sí? En el versículo usted puede seguir leyendo que Dios los sacó
de ese lugar, lo salvó. Y la enseñanza es que cuando, menos mal que él reaccionó, porque cuando usted está incómodo y usted no reacciona, esa situación te va a llevar, escucha muy bien lo que te voy a decir, va a sonar fuerte. Si tú estás incómodo y no reaccionas, esa situación te va a llevar a la muerte espiritual. Te va a llevar a una muerte espiritual. Pero él clamó antes que lo matasen. Clamó a Dios. Mire que él clamó a Dios y reaccionó inmediatamente. Cuando los capitanes vieron que no era casi, no era otra persona, pues no lo tocaron. Y eso me parece maravilloso, que cuando nosotros reaccionamos y realmente expresamos lo que hay en nuestro corazón, Dios interviene, Dios reacciona, Dios también habla, también Dios nos ayuda a salir de ese lugar de incomodidad, de salir de la manera correcta. Casi por un poquito lo matan. ¿Y por qué lo matan? Porque él no había dicho nada, porque él se cayó la boca, porque él en ese tiempo solamente se dejó guiar, se dejó guiar, se dejó guiar, y si no reaccionaba, pues imagínese cómo iba a terminar. Entonces Josafat reaccionó. Y en el capítulo 19 dice la palabra de Dios, que ya usted conoce la historia. Acá un capitán tira una flecha. Esa flecha le da a Acab. Acab muere en batalla. Hay una gran guerra. El ejército de Israel queda disperso. Pero en el capítulo 19 del segundo libro de Crónicas, versículo 1, dice que Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y es tan hermoso esto porque cuando usted expresa lo que hay en su corazón, cuando usted realmente a Dios le expresa esto, a Dios se lo expresa, realmente Dios pone paz, paz en nuestro corazón. Esa paz vuelve a nuestra vida. Esa paz que es una representación de que estamos haciendo la voluntad de Dios correcta. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuevamente llega a nuestro corazón. La incomodidad se fue y vino la paz nuevamente para su hogar. A veces todo esto llega a ocurrir porque muchas veces, como le decía ahora, dejamos que esa incomodidad crezca y lo único que llevamos a nuestra casa es frustración, es agonía, es incertidumbre. Pero cuando hacemos lo correcto de parte de Dios, lo que vamos a transmitir a nuestros hogares, lo que vamos a llevar a nuestras casas es paz, es bendición de parte de Dios, es esa tranquilidad. Pero en el versículo 2, y dice, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Dios está enojado. Dios está enojado con Josafat por lo que ha hecho. Sí, Dios está enojado porque él sabía la voluntad de Dios. Y cuando usted conoce la voluntad de Dios y no la hace, pues obvio que debe haber un sentimiento de ira. Y Dios estaba irado. ¿Listo? Pero en Salmos capítulo 30, versículo 5. Espera un momentico porque no lo tenía aquí anotado y lo voy a buscar. Y creo que es importante leerlo para orar y terminar. Salmos capítulo 30, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: por un momento será tu ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Bien, entonces Dios le dice a Josafat: pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Entonces Dios le perdonó porque Dios sabía que en él había buenas cosas. Y sabe, a pesar de tu silencio, a pesar de tu incomodidad, a pesar que has quedado callado, a pesar que muchas veces has hecho cosas que tú sabes que no son la voluntad de Dios y has ido al campo y has hecho cosas que Dios no te mandó a hacer, sabes, Dios primero pues
no le gustaría, Dios nunca se agrada de eso, pero a pesar de todo esto, dice Dios, eh, yo te perdono Josafat, porque al final hiciste mi voluntad y al final en ti hay buenas cosas. ¿Listo? Entonces la otra semana, con el favor de Dios, vamos a hablar de esas consecuencias. Vamos a hablar de esas consecuencias, porque sí, Dios nos perdona, Dios nos da y nos restaura, pero recuerde que nuestros actos nos llevan a consecuencias. Hay gente que dice, ay, Dios no me perdonó porque esto no. Es que todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. ¿Sí? Si usted ha dedicado su vida haciendo cosas malas, indebidas, pues eso lo va a alcanzar a usted. ¿Sí? Y va a tener unas consecuencias. A pesar que usted le pida perdón a Dios, hay unas consecuencias de todos nuestros actos, sean buenos o sean malos. Hay unas consecuencias. Y Josafat debía asumir esas consecuencias, pero ahora en el amor y en el perdón de Dios. Dios iba a estar ahí para ayudarle, para guiarle. Y bueno, eso será tema para la otra semana, de lo que representa ahora arreglar y restaurar algo que estaba funcionando, y todo esto se terminó de dañar por cuanto él pues fue a hacer una visita que no era la voluntad de Dios. Entonces igual Dios lo perdonó, por pura misericordia no lo mataron, por pura misericordia regresó a casa. Dios mostró su favor con él. Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, doy gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, Padre, por haber compartido este espacio con nosotros. Esta palabra que es un refrigerio, que es un bálsamo para nuestras vidas. Hoy, Señor, el tema, el punto representa la incomodidad. Hoy, Padre, reaccionamos, clamamos a ti. Así reaccionó Josafat. Primero clamó a ti y tú le libraste. Hoy, Señor, clamamos a ti, porque muchas veces, Padre, nos prestamos para hacer cosas. Muchas veces nos prestamos para hacer lo incorrecto, lo indebido, y muchas veces nos quedamos callados. Y Padre, eso nos está arrastrando a una muerte segura. Pero hoy clamamos a ti y te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, si yo he participado en ello, si yo he arrastrado a otros para ello. Te pedimos, Padre, misericordia. Pedimos, Dios, que nos saques de ese lugar de muerte, que nos saques de ese lugar, Padre, en el cual ahorita estamos, y nos lleves nuevamente en paz. Hoy deseamos obtener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no proviene del hombre, esa paz que proviene de ti cuando hacemos lo correcto. Y sé, Padre, que esa paz ha desaparecido muchas veces en nuestros corazones, porque no hacemos lo que es debido. Pero gracias porque hoy, Señor, nos libras de la muerte. Hoy, Padre, has puesto esa paz, ese entendimiento. Y también, Señor, aceptamos la corrección, porque al Hijo que amas corriges. Y gracias, Dios, por corregirnos, por instruirnos. Gracias, Dios, porque estás ahí para levantarnos y para guiarnos. Ayúdanos, Dios, a ser personas de comunicación. Ayúdanos, Dios, a ser personas de acuerdo, porque la palabra de Dios nos enseña esto, que es importante el acuerdo. Ayúdanos, Dios, como equipo a hablar en un mismo lenguaje, a comunicarnos, Dios. Que siempre esto esté en nosotros, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, porque sabemos que la comunicación entre hermanos, Señor Jesucristo, es tan importante para llegar a un acuerdo en Dios. Ayúdanos a escuchar, porque es importante escuchar. No solamente mi opinión, lo que yo pienso, lo que yo creo, sino también escuchar a mi hermano, porque muchas veces no tengo la razón, porque muchas veces no es como pienso las cosas. Y es necesario, Padre Celestial, escuchar también a mis hermanos que están a mi alrededor. Y es por eso que te damos gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.